Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Murguía y bienvenidos a En Defensa del Juego. El día de hoy me acompaña la psicóloga clínica Andrea Siri Castro. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Carlos, muy bien, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Y bueno, en este programa vamos a hablar de un trabajo que realizó la maestra Andrea en un contexto escolar. Esto fue, tomen en cuenta, prepandemia, o sea, durante la pandemia frente a los retos del encuadre, ¿no? Por ejemplo, de la terapia a distancia y demás, cómo lo tuvimos que arreglar sobre todo con niños, ¿cierto? A nivel Ujú. del uso del Zoom y este tipo de herramientas. Pero en prepandemia Andrea realizó un trabajo sobre el uso de un encuadre analítico, un encuadre terapéutico en el contexto escolar. Igual y para empezar, no sé si nos puedes platicar un poco de cómo fue tu experiencia en esta institución y cómo surge esta necesidad del proyecto que creaste. Sí, Carlos, fíjate, pues surgió como los típicos casos de los niños en los colegios, así que los llevan al departamento de psicología casi que así de la orejita a las maestras y los depositan ahí así como se portó mal, a ver cómo lo solucionan, ¿no? Ujú. Y empezó a ser como tan recurrente y tan recurrente estos como problemas de comportamiento que estaba teniendo este chico. Y, y bueno, pues uno desde una escucha analítica, porque es como difícil salirte como de un rol analítico, ¿no? Y entrar como en una función, quizás como de psicólogo más que va a ir a solucionar una conducta y ya, ¿no? O sea, uno como analista siempre tiende a escuchar mucho más allá y pues un problema de conducta tiene un significado que va mucho más allá, ¿no? Entonces, pues el escuchar eso y ver cómo se repetía y ver que era como con un patrón en particular de maestros y el malestar de este chico y la dinámica de los padres, pues ahí fue donde yo dije, creo que aquí está pasando algo importante y serio que hay que atender, ¿no? Y pues bueno, ahorita lo iremos platicando, pero se empezó a dar una dinámica en la atención con este chico. Estamos hablando de un niño que tendría, pues en aquel momento quizás unos 9 años más o menos, 9, 10 años, y empezó a darse una dinámica con él en particular que hizo que se diera como toda una situación casi de análisis en el colegio, ¿no? Como de asistir a sesiones, como de tener su proceso terapéutico dentro de la institución y pues eso me motivó un poco a escribirlo, ¿no? A ver lo interesante de cómo se desarrolló este proceso y cómo se dio, aún estando dentro de la institución, porque no estamos hablando que este chiquillo lo llevaron a mi consultorio, a un consultorio, sino que todo esto que vamos a platicar ocurrió dentro de la institución, Ujú. sabiéndolo los padres, sabiéndolo los directivos, sabiéndolo los maestros, o sea que fue una cosa como muy comunicada, muy entendida por todos, para no desvirtuar ahí ningún proceso y que bueno, que tuvo buenos resultados también. Ujú. Bueno, qué importante, ¿no? Sobre todo en términos de pospandemia, donde el modelo terapéutico, pues incluso, por lo menos en mi experiencia, ya la gente la pide en línea, ¿no? Sí, Después de todos estos años ya la gente lo ve como algo practicable. Y a algunas personas que les platico sobre la terapia, sobre todo infantil, en línea, les parece sorprendente, ¿no? Entonces, ujú, justamente, podemos ver un poquito de esta cuestión de la terapia en línea con niños, que bueno, no es tanto lo que nos compete hoy, pero más bien el hecho de la creación de modelos fuera del consultorio, ¿cierto? El hecho sí, de que nosotros como terapeutas en ocasiones estamos en circunstancias que teóricamente no son las más propicias, ¿no? Y ujú, sin embargo, recurriendo de vuelta a la teoría, lo que tenemos que preguntarnos después, bueno, entonces exactamente qué es un consultorio y mm, en segundo lugar, cuáles son las condiciones mínimas para que exista análisis, ¿cierto? ándale. Y es Ujú, ahí cuando ya se pone ya a maquinar un poco más la imaginación, ¿cierto? Digamos, tienen que ser sí, cuatro paredes, puede ser en una biblioteca, puede ser en un parque o puede ser donde sea, pues bueno, vamos viendo si es posible, ¿no? ujú, Bueno, si te parece, Andrea, podríamos hablar de algunos conceptos clásicos de lo que es la terapia sí, psicoanalítica y luego vincularlo a tu experiencia en este contexto, ¿no? claro. Entonces, el primero sería la demanda y el motivo de consulta. Eh, es una cuestión fácil de comprender. La demanda se refiere simple y llanamente cuando una persona ya tiene una molestia, es una cosa que ya no es practicable en su vida, sus síntomas ya desea abandonarlos y sin embargo no puede. Y también hay un motivo de consulta, ¿no? Específicamente la persona refiere que
ya no puede seguir así porque esto impide su relación de pareja, le impide trabajar, no puede dormir, etcétera, ¿no? Como decían los psicólogos del yo, hay una conciencia de enfermedad. Ujú. Entonces, cosa bien importante es que se articule una demanda, porque también pasa, por ejemplo, con el caso típico del hombre que me trajo mi esposa porque ya no me aguanta. Ahí realmente Ujú. habría que analizar si hay una demanda por parte de este pobre hombre que lo mandó su Sí, señora, ¿no? Y el caso de los niños es igualmente, ¿no? O sea, sí. hay que preguntar no tanto sobre la demanda de los padres y más bien sobre la demanda del niño, no tanto lo que buscan modificar los padres, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú piensas que es igual en el contexto escolar esto de la demanda? Sí, sí, de hecho, pues creo que es lo mismo, pues, porque en la escuela se podría decir, a ver, si intentamos como equiparar un contexto de consultorio, así como dices tú, con tus cuatro paredes, que llega un paciente y llegan los papás y te dicen, oye, está pasando esto con mi hijo, donde la demanda no viene de parte del niño ni el motivo de consulta, sino pues es algo que viene de parte de los padres. Si lo llevamos a una escuela, es idéntico, o sea, la demanda no viene de parte del niño, la mayoría de las veces, ¿no? Hay sus excepciones, sabiendo los niños que hay un psicólogo, algunos pueden ir directo ellos por voluntad propia a hablar con el psicólogo y a consultar algo, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es así, es el maestro, el coordinador, el maestro de alguna materia en particular. Muy, muy pocas veces yo pudiese decir que son los chiquillos. Así que creo que este ejemplo o lo que tú comentas de la demanda y el motivo de consulta es lo mismo en la escuela. No, no hay como una pregunta en el niño, o sea, la pregunta del padre de, bueno, de por qué van, ¿no? O sea, qué necesitas o qué esperas tú de este niño? O hacer pensar al padre en consulta de qué es lo que está pasando. En la escuela pasa igual, es el maestro, se podría decir, a lo mejor no es el padre, pero es el maestro el que va a terminar haciendo como esta consulta, el que va a terminar hablando de la demanda, hablando del motivo de consulta que lo lleva a que el chiquillo pues vaya al departamento de psicología, ¿no? Así que en la escuela yo creo que se podría equiparar sin ningún problema esto que platicamos de la demanda. Sí, claro. Igualmente, ¿no? Como lo que pasa en el caso de típico, ¿no? De los padres que llevan a los chicos, es como el deseo de normalidad de los padres, por ejemplo. Sí, Y en el caso de la exactamente. escuela, también sería una demanda institucional por el hecho de que vuelvan a sacar buenas calificaciones, que se adapten, que, digamos, que entren de vuelta a la maquinaria, ¿cierto? Sin Sí. embargo, bajo nuestra perspectiva, pues no se defiende la demanda institucional, ni la de los padres ni del maestro, sino la demanda del paciente, ¿no? Sea niño, adolescente o adulto. Sí, sí, eso que dices es muy importante porque en el consultorio los padres pueden buscarnos esto que dices, el dónde está el deseo del padre, ¿no? O sea, ¿qué no está, qué pasa en este niño que no se está equiparando a lo que los padres están deseando, bien sea por exceso o por defecto, ¿no? O porque hace de más o porque hace de menos, ¿no? Ay, es que es muy introvertido, entonces yo quisiera que sea, tú sabes, como más abierto y que sea el alma de la fiesta y que hable con todos. Y entonces en el salón puede pasar lo mismo, puede ser un niño, es que no habla, es que está súper callado, es que no participa, o pues todo lo contrario, ¿no? De esto es que está parado por todo el salón, no me deja dar la clase, es un desorden siempre, no se está sentado nunca. Entonces, ver también ahí cuál es el deseo del maestro en esta demanda, ¿no? Porque inclusive puede pasar, Carlos, que esta demanda no ocurra en la casa. Puede pasar que esta demanda solamente ocurra en el colegio, y que a lo mejor este desfase entre el deseo del maestro y lo que es la realidad del niño genera el síntoma, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces genera esta expresión o este acting en el niño, y a lo mejor en casa esto no se presenta, ¿no? Puede pasar muchas veces que se habla con los padres y se dice los padres como si le estuvieses hablando de un niño totalmente distinto, ¿no? Como si no supiesen a quién se refiere toda esa situación. Entonces eso también es un punto importante a ver, cuál es la demanda de ese maestro en relación a ese niño, qué desea el maestro, qué desea la institución en relación al niño. Sí. Y que típicamente va a ser completamente contrario, ¿no? Sí, Ahí está el terapeuta
bueno, en este caso el psicoanalista o el psicólogo clínico, como un aspecto estorboso por los deseos institucionales. Sí, exacto. Pero bueno, uno hace lo mejor que puede con los recursos, ¿no? Y de eso se trata la charla de hoy, ¿cierto? De, Sí. como dice el refrán, hacer de tripas corazón, vaya. Ándale, sí. Y hablando de hacer esto, un concepto que es muy difundido es el de encuadre, que se refiere básicamente a las reglas del juego de un proceso terapéutico. Estamos hablando de los honorarios, del día de la semana, las reglas en cuanto si no se presenta un pago, por ejemplo. En el caso de los niños, por ejemplo, las reglas del consultorio, ¿no? O sea, el hecho también, por ejemplo, de no lastimarse así, de no lastimar al terapeuta, quizás ciertas reglas sobre el uso del material, etcétera. Entonces damos cuenta que para que haya análisis, para que haya un proceso terapéutico, tiene que haber reglas, porque el encuadre es este marco que nos da certeza de que se va a dar este proceso dependiendo cuando se vaya y cuántas veces a la semana, pero hay una constancia. Ujú. Y los pacientes saben que aunque tengan una crisis el fin de semana o intermedio a su sesión, sabe que cuando llegue ese día y esa hora va a tener un refugio, ¿no? Y va a tener un espacio seguro. Y a la vez también, si el paciente se sale del encuadre en cuanto a alguna regla, de llegar tarde, de no pagar, etcétera, pues también hay consecuencias sobre esto. Por eso podemos decir que el encuadre es como una madre buena, pero también un padre que coloca límites, ¿cierto? Entonces, Sí. ya aquí estamos llegando al punto de tu experiencia en el colegio, en este encuadre en el ámbito escolar, donde entonces vemos que el encuadre, para que haya encuadre tiene que haber reglas, pero Ujú. el hecho de que digamos cuadre o cuadro no significa que tengan que ver un consultorio, ¿cierto? Sí. Más bien el Sí. encuadre es una alianza terapéutica donde ambas partes hacen un contrato. Ujú. Y eso pudiera ser Sí, en cualquier sitio, ¿no? exacto, exacto. Fíjate que el encuadre, lejos de verlo como algo, como tú dices, algo cuadrado, el encuadre es como lo que va a, creo que sí, como lo que va a envolver un poco todo lo que es el proceso terapéutico, ¿no? O sea, como que dentro de esto es que se va a desarrollar todo lo que es el análisis, ¿no? Este, y este encuadre, pues en mi experiencia, a diferencia de cómo se suele hacer en el consultorio o bueno, pues donde se vaya a hacer que por lo general es algo hablado, es algo quizás no discutido, pero sí se llega como una especie de acuerdo con el paciente de, bueno, nos vamos a ver todos los miércoles a las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y pues si no se acude a la sesión, pues igual hay que hacerse cargo de los honorarios o se paga cada vez que nos vean, qué sé yo, lo que se haya como acordado en función de este encuadre, como tú dices, si se sale del encuadre, si escribe fuera de sesión, si llega tarde, si se adelanta más bien. A diferencia de como puede ser en el consultorio, que es algo quizás más platicado, cuando es con niños, pues esto por supuesto no depende del niño, va a depender de los padres. En mi experiencia en el colegio fue algo casi que, entre comillas, impuesto, ¿no? En un inicio fue más que todo como en una respuesta a la demanda del maestro en particular al cual se le hacía imposible la vida con este pequeño, porque era con un maestro en particular, en una clase en particular, que era la clase del idioma alterno que da este colegio, ¿no? Entonces, este chiquillo no hablaba pues este idioma, o era muy bajo el nivel en relación al grado en el que estaba, y había un desfase importante en relación a sus compañeros y a lo que el maestro iba dando, con lo que él iba a poder comprender. Entonces, era la materia donde pues más desorden se presentaba, pues precisamente por esto, por no comprender él y no darse tampoco a entender, ¿no? Había un problema ahí de comprender y comprenderse. Entonces, pues bueno, en virtud de esta demanda tan intensa y de la sintomatología, por llamarlo de alguna manera, tan intensa que estaba presentando este niño dentro de esta clase, pues pienso, pues vamos a entrar a esta clase, vamos a introducirme yo dentro de la clase, junto con él, apoyarlo un poco a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Casi que en una especie de trabajo psicopedagógico, o sea, casi que me iba como a salir un poco de lo psicológico
y entrar en algo más pedagógico. No es que me iba a dedicar a enseñarle el idioma en lo absoluto, pero sí es como guiar un poco a ver esta regulación en la conducta, ¿no? Y en esa primera vez que voy, termina la clase, él como que se regula un poco más por estar yo ahí, pienso quizás un poco más por ser mi presencia y ya, no por algo que fuese mucho más allá. Me pregunta si voy a regresar al día siguiente, porque estas clases se daban diarios, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pues tú qué quisieras, por supuesto en mi cabeza era sí voy a regresar, pero digo, bueno, tú qué quisieras. Y él me dice, a mí me da igual. Yo, bueno, pues entonces aquí voy a estar. Ahí ya empezó a hacerse un encuadre, ¿no? Cuando él me dice, oye, ¿qué onda con esto? Yo le digo, bueno, pues aquí vengo. Y al día siguiente, pues que regreso, se sorprende, por supuesto, de verme así como, oye, y sí viniste, ¿no? Y ahí, y a partir de ahí me dice, oye, ¿y esto va a ser así siempre? Le digo, bueno, tú qué quisieras. Y me dice, bueno, para mí bien. Y yo, pues entonces aquí voy a estar todos los días, ¿no? Entonces, ya ahí empezó a haber un encuadre. Ya teníamos días de la semana, ya teníamos una hora en particular a la que yo iba a ir. Claro, no era tanto que él, como puede ser en el consultorio, que es que el chiquillo va y te visita y está ahí contigo. En este caso era yo la que me desplazaba hasta su salón y trabajaba ahí con él, ¿no? Que realmente era más como un acompañar. No era tanto, no había una intervención realmente a nivel psicológico, era más estar ahí junto a él y ayudarlo como a regularse un poco. Pero luego de esta experiencia, él empieza como a fugarse de algunas clases y empieza a ir a mi oficina. Entonces, digo fugarse porque se iba a escondidas del salón. O sea, los maestros de repente voltean y él ya no estaba, ¿no? Y estaba en mi oficina y él se sentaba simplemente a platicar de cómo estaba, de cómo iban sus cosas. En ocasiones quería jugar ajedrez y mientras jugábamos ajedrez íbamos platicando y empezó a hacerlo también de una manera frecuente a una hora en particular, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este chiquillo está solito introduciéndose en una dinámica con un encuadre, con un funcionamiento más de tipo analítico. Pues ahí fue cuando hablé con los maestros, con los directivos y dije, oiga, vamos a hacer que esto sea pues abierto, que sea libre, que no se desvirtúe y que él no necesite fugarse del salón, ¿no? Y bueno, y de un día para otro, casi que sin darnos cuenta, entonces este chiquillo iba a análisis 5 veces a la semana, tenía su día fijo, su espacio fijo, porque terminó siendo pues ya siempre en mi oficina, y pues su tiempo también reglamentario fijo, ¿no? Entonces, así fue como se fue dando este encuadre en el colegio con este niño. No digo que todos los casos pues vayan a terminar dándose de esta manera, ¿no? Creo que era quizás la necesidad muy particular de este niño y el desborde tan grande que sentía, y quizás la contención que pudo haber sentido un poco o de mi parte y el verme tolerar un poco esta conducta que nadie toleraba, lo que lo motivó a acercarse y a intentar establecer como un vínculo y bueno, una transferencia ahí que ayudó también a que eso se diera, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? Como tanto con niños, adolescentes y adultos está este elemento de la espera, ¿no? El hecho de la gradualidad, en donde un inicio no se interpreta tanto, no se interviene tanto, o sea, gradualmente se va construyendo este encuadre, porque digamos, hacer interpretaciones muy reacias en una segunda sesión, lo único que va a hacer es levantar resistencias, ¿no? Y cómo comienzas tú preguntándole inclusive qué es lo que a ti te gustaría, ¿no? Que pareciera, bueno, depende de ti. Si tú así lo decides, el espacio y el juego se puede dar, y gradualmente de una cosa que tiene que elegir, donde tú decides esperarlo para que se aparezca, para que decida llevar a cabo la alianza, después de ahí se pasa ya a elementos constantes, que es como la parte clave de un encuadre, ¿cierto? O sea, el hecho de que haya una constancia. No tanto los elementos materiales, o sea, que sea intramuros, que haya cierto tipo de elementos como de muebles, etcétera, sino el hecho de que haya una constancia en un contrato terapéutico, en el encuadre, etcétera, y fue justamente como ocurrió, ¿no? Primeramente, que surge la demanda por parte de este niño, y en segundo lugar, las condiciones después fueron constantes, y si eran condiciones constantes, efectivamente ya existía un proceso terapéutico, ¿no? Y esto que dices que aparece la demanda en él es muy importante porque es muy difícil trabajar
a ver, se puede, pero es complicado trabajar, imagino que en tu experiencia también lo habrás vivido, con niños que realmente no sienten una demanda, que no ven el por qué estar en consulta, ¿no? Que hasta te llegan a decir, no sé por qué estoy aquí, o sea, y les preguntas, intentas ver a ver si hay alguna demanda en ellos, hay alguna incomodidad en ellos y claro, pueden haber resistencias, pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero es complicado iniciar un proceso terapéutico si no hay una molestia, una incomodidad, una demanda, ¿no? Como dices, un motivo de consulta presente. Y en este chiquillo se empezó a dar, empezó a haber una necesidad ya de verme y de platicar, que fue lo que también permitió pues, que arrancara un proceso terapéutico en él. Ujú. Sí, claro. Y bueno, ya el aspecto de, ya lo hablamos sobre la alianza terapéutica también, el contrato igualmente. Y bueno, hay un aspecto que se va a conectar todo, ¿no? Primero la regla fundamental, después la atención flotante y el concepto de juego. No, no tiene por qué ser algo complicado, ¿no? O sea, en términos clásicos, la regla fundamental de la asociación libre, o sea, la definición clásica es usted hable de lo primero que le viene a la mente, lo cual es algo sumamente complicado, ¿no? O sea, Complicadísimo. nadie realmente lo puede hacer, pero en nuestra época contemporánea, más bien, la regla fundamental se refiere al hecho de que el paciente está a cargo de su tratamiento y Uh-huh. decide con qué tema va a trabajar. Si decide estar en silencio, si decide hablar del pasado, si decide hablar de ideales o de lo que sea, eso es la decisión del paciente y esa es la regla fundamental. Y eso está correlacionado con la atención flotante por parte del analista, es cierto, si el paciente se compromete a hablar de lo que sea, sin una clase de culpa, sin vergüenza, a su vez, el analista se compromete a llevar a cabo la atención flotante, que se refiere al hecho de no estar machacando la información como teóricamente, ¿no? Es decir, recibir lo que está relatando la persona y luego llevar a cabo deducciones y cosas de naturaleza, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque realmente las intervenciones basadas en eso van a ser teóricas y Uh-huh. no van a ser interesantes, no va a haber un factor ahí sorpresa. Y justamente si se supone que en nuestra formación tenemos una formación teórica, llevamos a cabo una supervisión, llevamos a cabo prácticas, tenemos un proceso terapéutico igualmente, pues significa que tenemos la teoría por dentro y por fuera, es decir, no hay por qué estar machacando el material, ¿cierto? Entonces, Sí. realmente aquí la idea es que ambos lleven a cabo este compromiso de la regla fundamental y ya siguiendo a Winnicott, vamos a decir que ambos tienen que estar dispuestos a jugar, Uh-huh. porque cuando ambos están hablando de esta manera surgen cosas a veces que son sorprendentes. Un comentario gracioso, un sarcasmo, un comentario es como yo estaba pensando lo mismo, o cómo lo supiste, son cosas que pueden pasar cuando estamos en las condiciones, pero para Sí. jugar ambas partes no deben de temer, ¿no? Digamos, siguiendo el concepto de juego, ¿no? No temer al ridículo. Ajá. Y para que haya justamente análisis con niños, adolescentes y adultos, ambos tienen que estar en esta similitud de condiciones, ¿no? Sí, Ambos sí. tienen que estar dispuestos a jugar. Sí, fíjate, muy importante esto que dices de evitar caer en lo teórico, porque pues o ir es como escuchando al paciente y ya ves, como ir hilando, mira, aquí hay, no sé, un conflicto edípico, qué sé yo. O sea, en vez de ponernos como en las intervenciones tal cual van a ser desde un punto de vista teórico y si bien pueden aburrir mucho a algunos pacientes, a otros puede encantarles. Pero vamos a estar como enmarañándonos entonces, paciente y analista, en una cosa una intelectualización o una cosa que termina siendo también un mecanismo de defensa y una especie de farsa, ¿no? O sea, no estamos haciendo realmente el trabajo que hay que hacer, pareciendo que sí. Uh Entonces -huh. no se va a llegar al fondo de la situación y estos momentos de risa, de sarcasmos, me pasa en el consultorio con un chiquillo que él se ríe mucho de las cosas de su mamá, una señora extremadamente controladora y de estas como bueno, que guarda muchas cosas, ¿no? Y él ya puede hablarlo con risa y me hace sarcasmos y que ya tú ves que, bueno, que es la hipercontroladora, o sea, y nos reímos, o sea, el poder verlo de esta manera, creo que cala mucho más en el inconsciente, ¿no? Y cala mucho más dentro de la persona. Y el poder además, pues, jugar
y salirnos de esta cosa de la vergüenza y de, ay, no, que creo que es una de las cosas más importantes, esto que dices de la zona intermedia, ¿no? De estar ahí, en el medio, entre pues la fantasía, la realidad, o sea, estar como mezcladas ambas cosas, creo que es uno de los aspectos más bonitos del juego, ¿no? O sea, que en el juego el niño es un superhéroe, aunque él sabe que no lo es, pero lo es en el juego, ¿no? En el juego él es inmortal, aunque él sabe que no es inmortal, pero en el juego es inmortal. Entonces, poder jugar con eso y darnos ese espacio, como dices, tanto con adultos como con niños, en cualquier espacio, en el consultorio, jugando con un niño en un parque o en una escuela, por ejemplo, como me tocó con el caso de este chiquillo, pues es lo que va a dar paso realmente al análisis, ¿no? A la capacidad de la analizabilidad de una persona. Freud ponía como como una especie de reglas, no, reglas no, como de criterios de quién sí puede ser analizable y quién no. Y dentro de los que no, creo que colocaba a los niños, ¿no? Así como estos seres no son tanto, y pues la sorpresa es que su hija hereda todo este asunto del psicoanálisis en niños, ¿no? Entonces, creo que eran también otros tiempos y como dices, cómo va avanzando todo pues en los años y cómo va cambiando un poco la manera de abordar y el discurso y la narrativa de los pacientes, que podemos llegar hasta tener una terapia así, virtual, por medio de una computadora, un análisis, y que realmente es un análisis. Podemos estar en un análisis en una escuela donde no hay un consultorio, donde no hay a lo mejor un baúl de juguetes, donde a lo mejor no hay una cantidad de cosas que se requieren o que se recomienda tener en el consultorio cuando se trabaja con niños, pero que igual se da un análisis. Entonces, creo que ahí está donde entra también esto del juego y la zona intermedia, o sea, hasta dónde está nuestra flexibilidad para que nosotros mismos podamos convertir los espacios y podamos hacer del espacio un espacio para analizar, para pensarse. Sí, sí, muy, muy importante este concepto de Winnicott de zona intermedia, Sí. o sea, en otros contextos espacio potencial. Y cuando estabas hablando de esto, eh, solamente para complementarnos, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos jugando, cuando se ingresa a la zona intermedia? Y bueno, no tiene por qué sonar místico, pero cuando se ingresa a la zona intermedia, estamos de acuerdo que estamos ahí, pero a la vez sabemos que no estamos ahí. Como tú bien decías, es tanto fantasía como realidad. Y esta cuestión, o sea, si lo hacemos una comparación con diversos fenómenos que tienen que ver inclusive con chamanería y brujería y demás, o hasta con la religión, sí se ingresa una zona intermedia, ¿no? Por ejemplo, en algo tan cotidiano como la Eucaristía, ¿no? En la misa católica, es claro que el altar es una zona donde ocurre la magia. Y mientras el sacerdote está llevando a cabo esta historia simbólica del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, la gente no la abuchea cuando presenta la sangre de Cristo, ¿no? La gente, eso es falso, sino que están de acuerdo que efectivamente es Cristo. Sí. Y es lo mismo que pasa cuando se juega con un niño, o sea, sabe perfectamente bien que el peluche no habla. Pero tú y yo, como jugantes, por así decirlo, estamos de acuerdo que en este momento sí hablan. O el hecho, por ejemplo, ¿no? De prácticas chamánicas y de brujería, donde se dibuja un círculo y estamos de acuerdo que dentro del círculo efectivamente sí existen los fantasmas, ¿no? O sí se comunican con antepasados, etc. Pero pasa igual en la consulta. Digamos, el consultorio termina siendo una zona mágica, una zona intermedia, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a jugar, que es esta cuestión donde las ideas fluyen, hay creatividad, no se le teme a la vergüenza y se está dispuesto a lo que venga, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, retomando lo que dijiste, ¿no? Sobre dejarle tarea al paciente, léete el yo y el ello de Freud, date cuenta del Edipo incompleto, una cosa de naturaleza. Sí. En cambio, a que yo me dejo llevar por mi asociación o por mis sensaciones corporales, y eso me viene a la mente en la película de Jim Carrey. O sea, eso es justamente la diferencia. O sea, donde sí son intervenciones donde el analista sí está jugando. Sí. Y si el otro está dispuesto a presentar lo que le viene a la mente, pues yo también tendría que hacerlo así. Y justamente el hacer intervenciones basadas en teoría no son eso. Sí lo son cuando hago intervenciones que sí tienen que ver con lo que me despertó el interés,
pero de esta manera juguetona, ¿no? Me acordé de esta película o viene un chiste, viene un sarcasmo, etcétera. Y Ujú. para tener la idea entonces, y para hablar ya aterrizándolo, ¿no? Con tu proyecto y tu experiencia clínica, entonces, donde hay análisis, pues donde haya zona intermedia, Sí, independientemente de que haya paredes o no, o independientemente de exacto. que estemos en un salón o una oficina. Ujú. E independientemente que estemos en persona uno con otro, ¿no? Claro, Como dices, claro, habrá como sus excepciones, ¿no? Hay personas que realmente pueden sentirse más cómodas estando en persona, en el consultorio, que por videollamada, y hay personas que pueden, pues se les puede dar súper bien la videollamada. Y ahorita, pues con la cantidad de personas, con la mezcla de fronteras, o sea, más bien con lo borrosas que se han vuelto algunas fronteras, ¿no? De que hay personas pues de todas partes del mundo, en todas partes del mundo. No falta quien, por ejemplo, está en Portugal y era mexicano y dice, híjole, pero pues yo quiero analizarme con alguien en México o y quiero poder hablarlo en español y que yo diga un refrán o diga algo en mi dialecto y me lo entiendan, o sea, y entonces se da esta facilidad, sí, que sea como por videollamada y funciona, muchas veces funciona, habrá sus excepciones, pero muchas veces funciona precisamente porque ambas partes están abiertas a jugar y a estar en esta zona intermedia, ¿no? Y hay como una disposición a querer pensarse, a querer analizarse, que pues es fundamental también para que haya análisis, ¿no? Creo que el hecho de que en los niños esto se logre por medio del juego facilita, por supuesto, que el análisis se lleve a cabo, pero en el adulto que esté la intención de analizarse, ya lo va a llevar a platicar, ya va a haber como mucha más facilidad para el diálogo, aunque igual habrán sus resistencias, pero bueno, es distinta la dinámica, como tú dices, un don que llegue a terapia porque la mujer quiere que se analicen, ¿no? O sea, dirá, bueno, pues no sé ni siquiera, no quiero ni siquiera hablarte de nada. Así que ahí no habrá espacio para jugar ni con juguetes de verdad, ni con la imaginación tampoco. uh-huh. Si hablábamos hace un momento, bueno, entonces, ¿qué es un encuadre? Un encuadre es una constancia de condiciones. Uh-huh. Y hablamos también que para que haya zona intermedia tiene que ser una zona de juego. Entonces me viene a la mente, o sea, el hecho de que siempre sea el mismo consultorio y el mismo horario, etcétera, y esté encuadrado, ya estamos de acuerdo de que va a ser una zona de juego en ese día y esa hora, por ejemplo. Pero hablando de asociaciones, me viene a la mente la imagen como el tener un tapete morado, un tapete rojo, un tapete que se te ocurra, y estamos de acuerdo a lo mejor con un niño que cuando esté puesto el tapete es cuando va a ocurrir el análisis, por ejemplo. Mm. Entonces es como pensarlo de esa manera y continuando con lo que hablábamos sobre este encuadre que tú realizas en el colegio, pues sería igual también ya utilizando el Zoom, utilizando herramientas como esta después de la pandemia, pues tiene que haber entonces una constancia de condiciones Sí, y que el niño también las respete y también la gente que está en casa, ¿no? Si los martes a las 5 va a ser su hora de terapia de juego, el niño tiene que quedarse en ese espacio y también su entorno, o sea, si vive con mamá, con papá, quien está en casa, tiene que respetar el encuadre, ¿no? uh-huh. Entonces, está esta parte ¿no? de la zona intermedia, sí tiene que ver con juego, con diversión, con creatividad, pero también tiene que haber una disciplina, ¿no? Y una constancia de las condiciones para que sea posible, porque si cambian las condiciones, se viene abajo todo el sistema. Sí, y se pierde el espacio para intervenir o interpretar también, porque pues precisamente estas reglas que tú dices que ayudan como a contener un poco, que está como el padre, el salirse de esta regla es lo que muchas veces también permite ver, interpretar, analizar, entender muchas cosas, tanto en los niños como en los adultos, ¿no? En un niño que a lo mejor está, o un adolescente que está recibiendo su terapia por Zoom y siempre lo hace en su cuarto y tiene sus audífonos y de repente entra la mamá y pasa y no sé qué. O sea, es así como, bueno, o sea, ahí quizás puedes estar experimentando tú en carne propia la invasión de la madre en la vida de este niño, ¿no? O de este adolescente. E inclusive el adulto también, que por Zoom se sale del encuadre sabiendo
que a lo mejor es importante que esté en un espacio privado, que él inicie la llamada, que pues no hayan como mayor distractores, que, o sea, como todo esto, si se sale también de eso, pues también hay una posibilidad de interpretar, ¿no? ¿Dónde está, porque hay tanto saboteo al análisis y a nuestro encuadre? Y en la escuela, pues con este chiquillo pasa lo mismo. Él, él muy respetuoso, por supuesto, de su hora y de su análisis, pero no faltaba el momento en que, claro, habían computadoras, no quería él meterse y jugar algo en la computadora. Y ahí, préstame la computadora para jugar. Y voy a poner música de no sé qué. O sea, y entonces, claro, ahí es donde pudiésemos pensar que es como medio comparando, a lo mejor pudiésemos decir, bueno, es como quien llega tarde a la consulta, como quien quizás no pagó los honorarios, y bueno, entonces a ese salirse de ese encuadre, inclusive como me pasaba con él, da espacio también a entender parte de la dinámica de lo que puede estar pasando y da espacio también a interpretar. Ujú. Sí, otra cosa que se me ocurre partiendo de lo que acabas de decir, o sea, el encuadre es importante y la constancia de condiciones son importantes porque nos damos cuenta cuando estamos adentro y cuando estamos adentro sabemos cuando estamos afuera, ¿no? Y cuando Sí, estamos afuera también es cuando intervenimos, como, oye, o sea, estás rompiendo el acuerdo, o sea, no estás cumpliendo con la alianza, no estás cumpliendo con el contrato. O sea, tiene que haber constancia y tiene que haber también una conciencia de cuando estamos adentro de esta zona o cuando la zona se está perturbando por condiciones de resistencia, ¿no? Ya sea por el mismo paciente o también sus parientes que están intentando romper el encuadre. sí. Y bueno, eso fue en general, ¿no? Cómo estamos uniendo los conceptos clásicos ahora con los retos actuales de la clínica sobre, bueno, cómo crear un espacio analítico en el colegio, cómo crear un espacio analítico ya a nivel de una videollamada, ¿no? Una terapia de juego a distancia que puede seguir siendo sorprendente para algunas personas. Y podemos pasar ya como a algunas cosas específicas de tu proyecto, ¿no? Y ahora sí hablar en específico de este proyecto, cómo lo creaste, cómo evolucionó el caso y demás. ¿Qué nos Ujú. puedes contar? Bueno, pues ya una vez que alcanzamos como este punto en donde este chiquillo ya iba a mi oficina y se daba como una situación de análisis, o se daba un espacio para su análisis y para pensarse y para ir como profundizando, pues el pensarse, el entenderse, ayudó a que estos síntomas bajaran, ¿no? Porque además había algo muy particular en su dinámica, que estos síntomas eran en relación a los maestros varones, a los hombres. Con las mujeres no se presentaban estos síntomas, ¿no? O esta conducta tan disruptiva. Entonces, por supuesto, al ir más allá y al escucharlo a él en su discurso, había una dinámica en casa con la figura paterna, pues terrible, ¿no? Que es entonces donde la importancia del psicoanálisis en la escuela, y no quedarnos en algo como netamente conductual, no, la idea no es desprestigiar ninguna corriente, pero no quedarnos en algo simplemente como cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, vamos a darle una recompensa, una estrellita si hace la tarea, y vamos a, entonces lo llevas al parque si durante toda la semana se portó bien, o sea, más allá de eso, que a lo mejor lo que va a hacer es como solucionar una situación en lo superficial, pero lo que la está generando desde abajo va a seguir estando presente. Entonces, a lo mejor ahorita se medio calma, pero más adelante puede salir de otra manera. Eh, el psicoanálisis dentro de la escuela para mí es importantísimo porque te permite o ayuda a los maestros o ayuda a ver que esta dinámica que se puede estar presentando entre un alumno y su maestro puede ser una transferencia de lo que pasa en casa, ¿no? A lo mejor en casa podemos estar hablando de un padre sumamente estricto, sumamente punitivo, al cual este niño le tiene un temor terrible, y en casa este niño está totalmente inhibido y con un miedo terrible a poder expresarse por las represalias que pueda tener con este padre. Y en la escuela es donde encuentra el soltarlo, y por supuesto le hace a los maestros lo que le encantaría poder hacerle a su padre, ¿no? Esto como pues dando un ejemplo de infinitas posibilidades que pueden darse en la relación entre un alumno y su maestro. Entonces quizás no comprender esto o no tener esto presente puede hacer que el maestro sienta, bueno, es que esta relación es personal, es que este niño la tiene agarrada conmigo, es que es una falta de respeto,
cuando no necesariamente es así. Fíjate, Freud hablaba de la importancia de que el maestro supiera sobre un poco, no, bueno, la teoría, ¿no? De lo que es el psiquismo infantil, de lo que es el funcionamiento de un niño, pero decía que más allá de entender la teoría, que por supuesto va a ayudar, decía que es importantísimo que el mismo maestro se someta a un análisis, ¿no? Porque al someterse a este análisis va a poder, en función de su experiencia y de su proceso analítico, primero zafarse de sus propias cosas donde pueden estar perturbándose el vínculo con el niño, ¿no? Y en segundo lugar va a poder ver con más claridad lo que puede estar pasando con este niño. Creo que es esto que inclusive el mismo Freud decía, la importancia de nosotros también analizarnos, del analista estar en análisis, ¿no? Poder ver tus cosas y poder separarlas de las cosas del paciente y además a la vez poder pues hablar a veces de tus pacientes y lo que generan en ti, lo que despiertan en ti. Uh-huh. Entonces, el poder hablar con estos maestros y explicarles un poco lo que estaba pasando con este niño y hablar con los directivos y explicarles lo que pasaba y mostrarles que, a ver, no es contra ti, o sea, es contigo, pero no eres tú. O sea, lo estás recibiendo tú, pero no eres tú el culpable, sino que eres tú la figura que lo puede recibir porque no se atreve quizás a decirle a su padre lo que te dice a ti, ¿no? Y hay un vínculo con su madre de otra manera y por eso con las maestras no tiene este comportamiento. Entonces, el poder ayudar a los maestros a entender a este niño desde este punto de vista, por supuesto, alivia mucho más también la relación del maestro con el niño. O sea, se vuelve mucho más empática, ya no hay esta sensación de que es un ataque personal, de que es en contra de él, sino que sabe que es quien está recibiendo como el balde de agua fría y es el quien le toca, bueno, ir como conteniendo y conteniendo y conteniendo. Y quizás, porque tocó en algunas ocasiones una especie de supervisión con los maestros, en donde pues me iban platicando qué les decía, yo podía ir recomendándoles más o menos qué hacer. Me recordaba un poco del caso Juanito, donde Freud nunca habló más que una vez con Juanito y todo lo demás lo hacía por medio del papá, ¿no? Era como una especie de supervisión. Entonces, era algo así, ¿no? También era como, bueno, ¿y ahora por qué no haces esto? ¿Y por qué no piensas esto? ¿Por qué no le señalas esto? Y terminó pues modificándose muchísimo la conducta de este niño, ¿no? Terminó cediendo mucho, por supuesto, tocó hablar con los padres un tanto cerrados a esta opción del análisis, se pidió que por favor tuviese un análisis externo, cerrados a la opción, pero bueno, pues por lo menos ya en el colegio estábamos pensándolo de otra manera, y este comportamiento, pues si bien no pudiese decir que ya se curó y desapareció del todo, pues no sé, de 100 veces que lo podía hacer en un día, a lo mejor pasó a 15 veces en un día, ¿no? O sea, hubo una reducción considerable en las faltas que podía él cometer, ¿no? Y ya pues las veces que lo hacía era como mucho más consciente y había quizás un tanto más de empatía en el error que había cometido, porque antes carecía como de esta empatía, ¿no? Del darse cuenta que a lo mejor había algo que no había hecho bien. Entonces, el poder hablar con los maestros de esta transferencia, de esta herencia de los sentimientos que ellos iban teniendo por parte del niño, pues ayudó a bajar mucho la tensión. Y creo que el que las escuelas se abran a la posibilidad de entender de esta manera a los alumnos y de darle a los maestros también la posibilidad de entender y de entonces como intervenir con los alumnos de esta manera, pues va a ayudar muchísimo al funcionamiento escolar. O sea, creo que nos vamos a ahorrar cantidad de diagnósticos increíbles. O sea, a pesar de ser psicólogo clínico, yo creo que pues, mi DSM-5 debe estar lleno de polvo porque casi que ni lo abro, porque pues cantidad de diagnósticos, trastorno de atención con hiperactividad, negativista desafiante, pues hasta los mismos trastornos del aprendizaje, ¿no? La dislexia, la discalculia, o sea, una cantidad de cosas que a veces si vamos un poco más allá, por supuesto, sí, sin quitar que haya algo orgánico, que haya alguna condición que lo esté generando, ¿no? Si quitamos todo eso, si descartamos todo eso,
casi siempre va a haber un correlato emocional importante que esté asociado con eso, que si se puede atender, si se puede ver y si se puede trabajar, pudiésemos estar hablando de que esos diagnósticos casi que no existirían, no estuviesen presentes, ¿no? Y tuviésemos escuelas con muchos menos diagnósticos de las que hay en la actualidad, porque lamentablemente son muchísimos diagnósticos, son muchísimas etiquetas, y que a los maestros también se les hace fácil, ¿no? Es que ese niño es negativista, es desafiante, es que tiene un trastorno de atención con hiperactividad. Entonces, quizás si los ayudamos a pensar un poco más allá y establecer un vínculo maestro-alumno, creo que pudiésemos tener resultados como bueno, el que logré alcanzar o el que logramos, porque creo que fue un trabajo en conjunto en la escuela con los directivos y los maestros. Creo que se lograría alcanzar resultados así con muchos niños en muchas escuelas. Sí, sí, complementando lo que comenta la transferencia, para definirlo de una manera más general, o sea, la transferencia simple y llanamente se refiere a vínculos que hay familiares con mamá, con papá y demás allegados, se van a heredar, como tú bien decías, a otras personas en posiciones similares. O sea, no es casualidad que los niños le digan mami a la maestra o está el chiste típico de mamaestra, por ejemplo, ¿no? Eso es justamente la transferencia. O sea, vínculos que están bien establecidos se van a repetir con otras figuras que recuerden a estas otras personas, ¿no? Por ejemplo, la transferencia hacia un maestro, la transferencia en la pareja, a eso se refiere la transferencia. Entonces, justamente la figura del maestro se convierte en depositaria de estas proyecciones del niño, ¿no? Si puede idealizar al maestro, pero como tú ya apuntaste, no se trata tanto del maestro, sino que hay un tema ahí con una figura de casa. Igualmente, con transferencias negativas, puede que esté en contra del maestro, la tiene contra mí este niño porque me odia tanto. Evidentemente no es que odie tanto al profesor, sino que el profesor se convierte en el depósito de esta transferencia. Entonces, justamente el manejo de la transferencia va a ser un resorte hacia el entendimiento del niño y, como tú bien dices, retomando el tema del diagnóstico, en lugar de diagnosticarlo, más bien comprender cómo es que yo soy parte de este vínculo con el niño mediante la transferencia e intervenir a partir de ahí, en lugar de diagnosticarlo, de medicalizarlo, etc. Y la buena noticia es, número uno, que la transferencia es el trampolín hacia un mejoramiento, porque si hay transferencia, ya hay vínculo terapéutico. Y sí, la mala noticia, entre comillas, es que si la situación no se interpreta, no se interviene, va a permanecer igual precisamente, ¿no? Entonces, justamente, concepto importantísimo para hablar de esto, de lo que tú propones sobre la escucha analítica en el colegio, ¿no? El entendimiento y el manejo de la transferencia. Y por último, ¿no? Comentar que Freud también dijo que hay 3 profesiones imposibles: ser papá, ser docente y ser terapeuta, ser analista, que a fin de cuentas estamos hablando del mismo papel, ¿no es cierto? Sí. O sea, es Sí, básicamente la misma función. exactamente. Creo que por eso pues es tan importante que el maestro, o sea, pueda tener una formación o pueda tener un espacio también terapéutico para él, ¿no? Es algo que pues siempre insisto y fomento en la institución y pues cada vez que tengo la posibilidad de hablar con algún maestro, de que me consultan alguna institución, algo en particular, lo comento. Y cualquier institución de cualquier tipo, no estamos hablando exclusivamente de una escuela, ¿no? He tenido la posibilidad también de trabajar con una escuela de música y o sea, escuela en el sentido de SEP, me refiero, ¿no? O sea, algo así, de voy a estudiar español, matemática, biología, sino pues cualquier tipo de institución donde hay una figura que se encarga de enseñar algo, ¿no? Por ejemplo, en una escuela de música también pasa, ¿no? Y también ese maestro de guitarra, de piano, de lo que sea, también es un depositorio de estas transferencias, ¿no? También va a recibir este vínculo. Y creo que, pues, la tarea de analista en nosotros está no solamente en el consultorio y ayudar a quien nos busca, sino estos espacios que precisamente ustedes están abriendo, Carlos, de escuchar, de formación, de entender, de difundir un poco más lo que es el análisis, porque no siempre es como bien comprendido el psicoanálisis, se tiene como muchos estereotipos, muchas estigmas, muchas cosas que no necesariamente son ciertas y que
a veces lejos de favorecer, entorpecen, ¿no? Y de hecho me pasa, a veces me llaman y quiero una cita, pero ¿qué tipo de terapeuta eres? Pero si eres psicoanalista, no, es que el psicoanálisis a mí no me gusta tanto porque bueno, habla mucho de sexo. No, o sea, se quedan como con esas ideas que, que lejos de ser, pues verdad, pues están súper lejos de la verdad. Entonces, el que se den estos espacios donde se pueda ver que el psicoanálisis puede ser aplicado o la escucha analítica puede ser dada pues en muchísimos contextos, con tal que haya un encuadre, que haya una demanda, que haya una necesidad de escuchar y un espacio de zona intermedia, creo que eso es lo que va a permitir el análisis. Ya Freud le pasó también una experiencia que él se fue de vacaciones a los Alpes y se encontró con una chica, creo que era la hija de la dueña del hotel donde él se estaba hospedando, y ella, ay, que usted es el doctor Freud, que cree que mi hija. Entonces, bueno, empezó él en sus paseos y en sus caminatas por los Alpes a analizar a esta chica, y ella se iba caminando con él y se dio un análisis en esa situación, ¿no? Entonces, creo que desde ese momento ya Freud se dio cuenta que su diván precioso no era necesariamente indispensable para que se diera el análisis, ¿no? Sí, cierto. Entonces, bueno, me parece que esa es muy buena conclusión para la charla de hoy, ¿no? Creo que este caso es de estudio sobre la histeria, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, sobre la histeria, exactamente. Inclusive antes del encuadre ya establecido, ¿no? Entonces, Sí. inclusive antes del psicoanálisis como tal, ya se hablaba del psicoanálisis extramuros, más allá del consultorio. Pues bueno, Andrea, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es tu teléfono de consultorio? ¿Pueden encontrarte en alguna red social? ¿Cómo pueden comunicarse contigo? Sí, mira, mi red social es psico-andrea Siri, psico es PSICO, _Andrea Siri, ahí esa es mi red social, y pues la manera más fácil de contactarme es por mi teléfono, pues lo comparto por aquí, así, Sin problema, sin problema. es el 33-1780-5672. Por lo general, también con la tecnología, es mucho más fácil un mensajito de WhatsApp, que uno al terminar la consulta pues ya los lees y empiezas como a responder, porque en medio de consulta, parte del encuadre y del contrato, no hay dispositivos por ahí que interrumpan las sesiones, entonces ya hasta el final estaré atenta. Mi consultorio lo tengo por Providencia, a la altura del Midtown, entonces pues con mucho gusto quien ocupe, pues ahí estaré. Ah, perfecto, Andrea. Pues bueno, te agradezco mucho tu tiempo y por esta charla estuvo muy bien. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, Carlos, y bueno, gracias por estos espacios. Creo que son fundamentales para difundir lo valioso del psicoanálisis. Muchas gracias, Andrea. Que estés muy bien. Bueno, linda noche, un abrazo. Bye. Bye, igual.